Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto de Vista en Azul Televisión. Esta noche estamos con una persona, Carmelo Pérez, que es presidente de la Asociación de Madres y Padres de Niños Adolescentes Hiperactivos con Trastornos Conductuales, la Asociación Ampachico. Buenas noches. Buenas noches. Estamos ante una asociación de padres, madres, con un problema que afecta a distintos niños, ¿no? Y que es un problema que es poco conocido en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y nos gustaría, Carmelo, que esta noche pudiéramos conocer de verdad todos los aspectos que puedan relacionarse con esta enfermedad y que de alguna forma podamos ayudar tanto a los niños como a los padres, ¿no? Que son los que están padeciendo de alguna forma todo el proceso, ¿no? Sí, nuestra asociación es una asociación, como muy bien dice, de madres y padres, que nuestros hijos lo que tienen es un trastorno que se conoce, normalmente más así a nivel muy general se habla de hiperactividad, pero hay que matizar, es decir, la hiperactividad es solamente un síntoma de lo que es el trastorno por déficit de atención, que puede tener o no hiperactividad, o sea que en realidad es un síntoma que tampoco siempre está presente, ¿no? El TDAH, como se llaman, es un trastorno de origen neurológico, es decir, no estamos hablando de un trastorno psicológico, sino que es un trastorno que tiene una base biológica, digamos, es un déficit en una serie de neurotransmisores que hace que el niño o la niña que lo tiene pues tenga dificultades para atender, para concentrarse, sea más impulsivo en su forma de actuar, o sea, básicamente son tres los síntomas nucleares de este trastorno, ¿no? Por un lado es la falta, el déficit de atención, la dificultad para atender, para concentrarse. Por otro lado está la impulsividad, el actuar de una forma descontrolada, el hacer las cosas sin pensar, el no poder esperar una fila, en fin, el responder sin casi esperar a que terminen de preguntarle. Y por último, otro síntoma es la hiperactividad, es moverse continuamente, no parar, estar continuamente cambiando de una cosa a otra. Son los tres síntomas de este trastorno, ¿no? Y son los síntomas que manifiestan estos niños. Y cuando vais por los sitios explicándolo, me imagino que habréis ido incluso al Parlamento, a las instituciones, ¿no? ¿Cómo recibe la gente? ¿Qué sensación tenéis en vuestra asociación de cómo recibe la gente? Bien, hay dos cuestiones. Es decir, por un lado está la gente que efectivamente tiene interés y quiere saber de qué va el trastorno y quiere ayudar, y por otro lado está el otro grupo de gente que cree que este trastorno no existe, que es una invención, que es una cosa. De hecho, hay cierta gente que piensa que no, que estos niños pues son niños que son gamberros, que son maleducados, que son niños que se portan mal, pero que no tienen ningún trastorno. Entonces, cuando efectivamente les explicamos lo que ocurre con nuestros hijos, les contamos que lo que les ocurre es una cosa que no pueden evitar, no es una cosa que ellos quieran portarse mal en el colegio, quieran portarse mal en casa, sino que tienen una serie de dificultades para hacerlo bien. Entonces cambia un poco la percepción, es decir, que ya cuando empiezan a entender que realmente lo que ocurre es un problema que los niños lo tienen y que les impide actuar de una forma correcta, pues la percepción es distinta. Bien, es claro que nosotros tenemos una serie de dificultades a la hora de trabajar con nuestros hijos, pues a nivel escolar, porque claro, todo este trastorno repercute tanto a nivel social, en su relación tanto con los demás compañeros como en la casa, repercute a nivel de aprendizajes escolares. Son niños que tienen dificultad para concentrarse, por lo tanto tienen dificultad para que los aprendizajes puedan ser asumidos de la misma forma que cualquier otro niño, tienen dificultad en su propio autocontrol, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas repercuten mucho en nuestra vida a nivel familiar y a nivel escolar, básicamente, que son los dos ámbitos también donde el niño mayormente se desenvuelve, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, nosotros constantemente lo que hacemos es insistir en la escuela en que les expliquemos, porque los maestros, muchos de ellos, la mayoría, no tienen conocimiento del trastorno, ¿no? Entonces, nosotros estamos asociados a nivel de asociaciones a nivel provincial, a nivel andaluz también tenemos una federación andaluza, y a nivel nacional, incluso europeo. Es decir, que estas asociaciones están en toda España, ¿no? En todos los sitios. Entonces, a todos los niveles tratamos también de tener unas reivindicaciones comunes, ¿no? Y básicamente esas reivindicaciones van en ese sentido, ¿no? De pedir primero que a nivel escolar se les atienda adecuadamente, porque claro, son niños que con unas modificaciones y unas adaptaciones curriculares
en el aula pueden rendir adecuadamente. A nivel sanitario pedimos que también se les tenga una atención específica, porque son niños que en algunas ocasiones necesitan medicación. Entonces esa medicación, pues también pedimos que, al ser un trastorno primero de la infancia y segundo además crónico, pues evidentemente repercute económicamente mucho en las familias el hecho de tener que pagar por esas medicinas, pues una cantidad bastante alta, que es la que se paga. Entonces pedimos que también se reconozca eso a nivel sanitario para que no sean tan caros los tratamientos, y a nivel psicopedagógico y de tratamiento psicológico, que también estos niños necesitan. Pues igualmente que se pongan más medios, que haya más medios, porque actualmente los medios que hay no son suficientes para atender a toda la población. Estamos hablando de un trastorno que afecta entre un 5 o un 7% de la población infantil. Es decir, que no estamos hablando de un trastorno que se dé en muy pocos casos, sino que se calcula que entre un 5 y un 7% de toda la población infantil padece este trastorno. Lo que pasa es que muchas veces no están diagnosticados y pasan en el colegio porque niños conflictivos, niños porque que se le echa muchas veces la culpa a los padres de que no lo educan adecuadamente, niños que están en babia, en fin, se les ponen muchísimos calificativos para esconder en muchos casos un trastorno que hay por debajo, que es lo que explica el por qué estos niños no se comportan de una forma adecuada. Ha habido muchos personajes famosos, relevantes de la vida que han padecido este trastorno, que se les ha identificado, ¿no? Por ejemplo, Einstein, ¿no? Era uno, el famoso psiquiatra Rojas Marcos, ¿no? Luis, y muchos más, imagino, ¿no? Sí, efectivamente, este trastorno, aunque ahora en tiempos de parte ya se conoce de una forma, se diagnostica más frecuentemente y demás, pero evidentemente siempre ha existido, ¿no? Y cuando se habla de un trastorno, muchas veces incidimos mucho en los aspectos negativos, porque claro, son los más llamativos y los que de alguna forma repercuten en la calidad de vida de la persona. Pero las personas que tienen trastorno por déficit de atención también son personas muy originales, muy creativas, y son personas que tienen una gran capacidad de poder hacer cosas, de actuar, de actividad, de poder asumir cosas, ¿no? Entonces, pues no es un trastorno que sea incapacitante. De hecho, es curioso porque muchos de los niños y niñas que tienen trastorno por déficit de atención, en algunos casos suelen ser niños superdotados, con un coeficiente de inteligencia muy alto. Es decir, coeficiente de inteligencia y trastorno por déficit de atención no son cosas que tengan por qué ser. Es decir, un niño puede ser muy inteligente y tener un trastorno por déficit de atención, así que son cosas distintas. Una cosa son las capacidades y otra cosa es un trastorno como el que estamos hablando, con un trastorno neurológico, ¿no? Entonces, lo digo esto porque efectivamente hay personas muy importantes que han sido personas que tienen trastorno por déficit de atención y que, sin embargo, pues estamos hablando de Einstein, como por ejemplo, que es una persona, pues un científico a nivel mundial con bastante relevancia, ¿no? También se me ocurre, ahora me viene a la cabeza Michael Phelps, el nadador que ganó también varias medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Es una persona también que tenía déficit de atención. Es decir, que tienen mucho potencial, son niños y niñas con un potencial muy grande. Lo que pasa es que tienen una serie de dificultades para desarrollar ese potencial. Si esas dificultades las minimizamos o las tratamos de evitar mediante todos los tratamientos que necesitan, pues evidentemente se pueden desarrollar y pueden llegar a ser personas con una gran competencia y personas que pueden trabajar de una forma bastante eficiente, ¿no? En la escuela yo imagino que será el primer momento donde se podrán captar estos problemas, ¿no? Imagino que la detección de los primeros síntomas será en el colegio, ¿no? ¿Y cómo se presentan esos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en esa etapa de la vida? Sí. Un niño con trastorno por déficit de atención lo tiene evidentemente desde que nace, pero efectivamente, como muy bien dice, es en la escuela cuando empieza a detectarse, y en la escuela sobre todo cuando el niño tiene unos 5 o 6 años, que ya tiene que empezar, digamos, a hacer más actividades sentado, tiene que sentarse, concentrarse en escribir, en hacer actividades en las cuales ya tenga que tener un poquito más de concentración. Ahí es cuando empieza a notarse de una forma más evidente, pues que el niño no se concentra, no se entera, entre comillas, se levanta continuamente, molesta a sus compañeros, empieza a tener más actividad de la normal. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las dificultades. Cuando el niño pues empieza a manifestar todo ese tipo de actuaciones, y la mayoría de las veces el maestro no sabe lo que le pasa, ni la familia sabe lo que le pasa, porque cuando viene la familia a nosotros, a la asociación,
vienen muchas veces, cuando vienen con un estado ya los padres de bastante angustia, porque nadie sabe, constantemente le llueven por todos lados quejas del comportamiento del niño o de la niña, y no saben a qué se debe, Entonces, pues ahí es donde nosotros pedimos que haya más información, más formación a los docentes, que los docentes sepan qué es lo que le ocurre a esos niños, para que en cuanto se detecte pueda canalizarse. Y entonces ahí también donde nosotros, a través de la Federación Andaluza, ahora lo estamos trabajando mucho, una propuesta de un protocolo de actuación, para que cuando se detecte, ya sea en la familia o ya sea en la escuela o ya sea donde sea, el niño se le canalice por donde tiene que pasar para que se le atienda adecuadamente y no tenga que estar el padre o la madre acudiendo a un psicólogo, ahora voy al maestro, hablo con el maestro, hablo con el tutor, ahora el tutor me dice que no es suyo, hablo con el orientador. Que eso esté canalizado, que haya un protocolo de actuación, que cuando a un niño se le detecte que tiene un trastorno por déficit de atención, pues se le atienda en la escuela, se vea que efectivamente puede ocurrir algo, se le envíe a salud, en salud se le diagnostique adecuadamente, un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo lo diagnostique, vea que si efectivamente tiene trastorno, que es lo que le ocurre, y que una vez que se vea, pues ya se pongan los medios, tanto en la escuela como en salud, o como en temas de sociales también se hace falta, para que el niño sea atendido de todo, porque estos niños necesitan atención, como he dicho antes, médica, a nivel médico, como he dicho que en algunos casos toman fármacos para aliviar estos síntomas, necesitan atención a nivel educativo, necesitan adaptaciones curriculares, aprendizaje, más estrategias específicas para ellos, que no son muy difíciles, pero que hace falta poner en marcha, y necesitan en muchos casos también apoyo y tratamiento en habilidades sociales. Son niños que no son hábiles socialmente, tienen dificultad para relacionarse porque no tienen la empatía que hace falta, entonces tienen dificultad, y luego también necesitan también tratamiento a nivel conductual en muchas ocasiones, porque evidentemente su repercusión en la conducta de todo lo que hacen pues es importante, y entonces también necesitan tratamiento a muchos niveles, y todos esos niveles tienen que estar coordinados, y eso es lo que ahora mismo estamos tratando de conseguir a través de esa propuesta que hemos hecho de protocolo de actuación. Hemos hecho una propuesta a través de la Federación Andaluza, también se ha hecho en otras federaciones de España, y en algunas de ellas incluso se ha puesto ya en marcha. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente Murcia, en una comunidad autónoma donde ya hay un protocolo de actuación de este tipo. Nosotros queremos que también en Andalucía lo haya, y entonces a través de la Federación Andaluza hemos propuesto, y el Senado en ese sentido nos ha dado su apoyo. Hace poco presentamos en el Senado esta propuesta, este protocolo, y fue admitido por todos los grupos parlamentarios, y queremos pues dar el siguiente paso, y es poner en marcha un protocolo que coordine las actuaciones de todos los estamentos que tienen funciones o tienen de alguna forma que actuar con nuestros hijos. ¿Y en qué consiste el protocolo? El protocolo es una serie de medidas en las cuales nosotros proponemos lo que creemos que debe de hacerse con un niño o con una niña al que se detecte o parezca que puede tener un déficit de atención. Entonces, que tanto en la escuela como en la casa, como donde se vea que el niño puede presentar este trastorno, se le acoja, se le envíe a salud mental infantil, donde se le haga un diagnóstico. Una vez que se le diagnostique y que efectivamente pues se pongan todos los medios a nivel educativo y a nivel sanitario para que este niño se le trate adecuadamente y tenga todo de alguna forma coordinada toda la actuación que se hace con él, para que el niño pueda tener toda la atención necesaria. Porque ¿cómo reacciona un padre, una madre, cuando ve los primeros síntomas? Imagino que será, no sé, pensarán mil cosas diferentes, ¿no? Estos niños son muy disruptivos en el ambiente familiar. Son niños que, por su propia excesiva movilidad, por su propia impulsividad a la forma de actuar, por su propio déficit de atención, pues provocan mucha disrupción en el ambiente familiar, porque no se les puede controlar, necesitan mucha atención encima de ellos, necesitan estar continuamente pendientes de ellos. Entonces todo eso hace que el ambiente familiar se encuentre un poco tenso, ¿no? Entonces los padres muchas veces, cuando empiezan a detectar esto, pues su sensación es de, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a mí?